Bueno, bienvenidas a todos nuevamente una nueva charla con el maestro Miguel. En este caso vamos a traer un temazo que la verdad que yo creo que es súper interesante porque, bueno, a todos nos encanta el tema de la espiritualidad, el desarrollo personal, el perdón, el curso, la energía. Todos estos temas son fantásticos y fascinantes, pero lo que vamos a tocar aquí es un poco el nexo o la unión entre los dos puntos, de cómo el alma realmente aterriza en este mundo material y de cómo luego eso se traduce en pensamientos, en conductas, en maneras de ser, en la personalidad y todo lo que de alguna manera pues no vemos en esa parte de la sombra. Así que bueno, Miguel, cuéntanos un poquito qué es esto del perinatal, que si el alma entra a los 3 meses, cómo luego el bebé se forma, las creencias, el sistema familiar. Cuéntanos un poquito que esto que hemos estado compartiendo con respecto a la formación y demás. Sí, mira, para empezar, yo empezaría contando por qué me sentí atraído hacia el tema, porque yo en principio no, o sea, yo estaba en otras cosas, pero conocí cuando estaba en mi labor de traductor, conocí a este hombre, se llama Ray Castellino, bueno, se llamaba porque ya murió. Y él hablaba de terapia de terapia no, de psicología pre y perinatal. Él era doctor en quiropraxia. Y entonces hubo una cosa que me llamó la atención sobremanera. Y esta cosa que me llamó mucho la atención es que él hablaba de concepción consciente, o sea, de traer a los bebés al mundo de manera consciente. Él hablaba de que se puede conectar con el bebé, la pareja puede conectar con el bebé y hacer una concepción consciente. O sea, Ujú. saber tal día vamos a engendrar. Y a partir de ahí hacer un embarazo consciente, un nacimiento en casa normalmente. Y es una manera muy distinta de empezar a actuar en el mundo, de empezar a estar en el mundo, ¿no? Si sabes que eres querido, que te esperan, que ya contactan contigo cuando estás todavía en un estado no formado, ¿no? No tienes forma humana todavía, eres alma o eres, bueno, como se le quiera llamar, y a partir de ahí ya digamos, te sientes atraído a venir con unos padres, con una pareja, y cómo ese proceso se puede hacer de forma consciente. Esto me dejó con los ojos haciendo chiribitas. Dije, hostia, esto es un cambio de paradigma brutal. O sea, aquí hay una nueva humanidad, ¿no? Si se pudiera traer a los niños así. Y ahí empezamos y bueno, y ahora pues lo que me dedico yo con esto es básicamente a traer a gente que hace formación aquí en Barcelona en terapia pre y perinatal y expone pues toda su, digamos, toda su descripción de cómo viene el alma al mundo, cómo viene el bebé al mundo, cómo se encarna, cómo al encarnarse, digamos, pasa o viene a través de los árboles genealógicos de los padres, de alguna manera saca de ahí contenido. Por ejemplo, una cosa muy interesante es que dentro de la terapia el bebé, digamos, puede tener o puede haber necesidad de terapia a muchos niveles, ya desde el momento de la concepción, ¿no? Wow. Ya desde el momento de la concepción, de la implantación, de toda la etapa del embarazo, del nacimiento, por supuesto. Y para mí me descubrió todo un mundo del que no tenía ni idea, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se dice, claro, depende del nivel de conciencia de la pareja y cómo se concibe, ¿no? Pero hay muchos casos en que pueden estar borrachos o pueden estar colocados o puede ser, o puede haber un forzamiento o medio forzamiento. O sea, todo eso influye en la conciencia, en cómo es atraído el ser que va a encarnar, ¿no? Y lo mismo como cómo se implanta en la madre, cuál es la reacción de los padres cuando se enteran del embarazo. Eh, digamos que todo eso hay una conciencia, el bebé tiene una conciencia, no tiene un cerebro que pueda retener una memoria, pero sí que hay una conciencia de todo eso y digamos que esa conciencia va a ser una impronta en el futuro desarrollo de ese ser que ha venido aquí.
Entonces, digamos que el principio, la idea, es que todo eso pueda ser lo más consciente posible, que los padres se trabajen también su historia natal, cómo han venido al mundo, si han venido de parto natural, por cesárea, en qué circunstancias, etcétera, de modo que haciendo, despejando la historia personal de los padres, se haga sitio pues para una entrada mucho más fluida, un aterrizaje mucho más fluido del bebé en un entorno familiar donde es querido, donde es esperado. Evidentemente, cuando se trabaja esto, se ve un poco las circunstancias en las que se conciben muchos niños, ¿no? Que primero hay tensiones en la pareja, no hay acuerdo previo de que se quiere traer a un ser al mundo. Bueno, puede haber miles de circunstancias y sobre todo es importante, por ejemplo, lo que ocurre al enterarse de que una pareja está embarazada, de que una mujer está embarazada, cómo reacciona ella, cómo reacciona el hombre, el compañero, la compañera. Y bueno, todo eso todo eso son improntas sobre el cuerpo emocional y sobre el alma del bebé y sobre si se va a sentir acogido, si se va a sentir deseado, si se va a sentir rechazado. Y en lo bueno de estos planteamientos terapéuticos es que se puede reparar todo eso, ¿no? Que por difíciles, por complicadas que hayan sido las circunstancias, el principio de este método, del método Castellino, es que todo eso se puede reparar. O sea, que se puede... eh, y bueno, otra cosa, por ejemplo, es que los bebés son conscientes desde el minuto cero. Una cosa es que no tengan un cerebro con el que registrar una memoria, pero la conciencia sí que está. ¿Con el minuto cero te refieres al minuto de hacer el Des- acto de amor o cuando ya ha nacido? desde el primer momento, desde la concepción, ya se le puede hablar, ya se le puede integrar, Bueno, de hecho, hay mucha gente que tiene esta tendencia, ¿no? A hablar al bebé y muchas mamás notan que responde cuando se dirigen a él, que cuando le dicen ciertas cosas se mueve de cierta manera, o sea, ya hay una conciencia ahí, y puede haber un diálogo, puede haber una explicación. Una de las cosas que a mí me sorprendió mucho al ver trabajar a esta gente que traemos es que ellos hablan a los bebés y les explican todo. Les explican, ahora te voy a hacer esto, ahora te voy a tocar, ahora va a pasar esto. Y otra cosa que hacen es contarles su historia, la historia que ha tenido el bebé, cómo ha nacido, si ha sido difícil, si ha sido largo el parto, si ha habido tensión. Todo eso, ellos dicen, el bebé quiere contarlo, pero no lo cuenta con palabras, evidentemente, Ah, lo cuenta con gestos, lo cuenta con actitudes, lo cuenta con dónde llora, cuando tú estás relatando las cosas, donde, o sea, tú ves que tiene emociones, que abre los ojos o que se retira o que... O sea, de alguna manera, la necesidad del bebé, una vez nacido, es contar su historia, contar lo que le ha pasado, contar cómo está. Y hay una manera de entender ese diálogo, ¿no? De abrir ese diálogo con el bebé, de acogerle, de explicarle las cosas. Y evidentemente, por ejemplo, cuando se le explican las cosas, de algún modo no las entiende racionalmente, las entiende energéticamente. claro, Lo claro. mismo que un perro o un gato no entiende las cosas racionalmente, pero energéticamente leen tu energía al milímetro. Brutal, brutal. O sea, leen tu intención o tu energía, lo leen perfecto, ¿no? Entonces, toda esa capacidad de comunicar con el bebé y de escuchar la comunicación del bebé desde el minuto uno, ¿no? Eh, bueno, para mí fue como una gran apertura de conciencia de cómo tratar a los bebés y del tipo de ser que son en realidad, ¿no? Que uno cree que simplemente son inconscientes, que no se enteran, al revés, es como que están completamente abiertos a todo, ¿no? Y es como que toman el ambiente familiar, las historias familiares las toman por ósmosis, no las toman de manera consciente.
Es todo un Una de las, contagio energético constante exacto, de lo contagio que mamá y papá energético. comparten, que obviamente también están Exacto. suscritos a su sistema familiar, tanto al de mamá como al de papá, y como consecuencia o efecto ha dado en este caso el bebé. Sí, de hecho, a mí me gusta mucho esta frase que has dicho, contagio energético, porque de alguna manera el aura de papá y el aura de mamá, la energía de papá y la energía de mamá están ahí presentes. Bueno, y la de la familia, abuelos, hermanos, quienes estén, ¿no? Entonces, digamos que el bebé viene muy abierto y lo que quiere es pertenecer a ese entorno, a esa familia. Está completamente abierto a dejarse grabar, a dejarse improntar por la historia de la familia. Y normalmente en las historias de la familia, pues hay mucho que sanar, ¿no? En general. Ya, qué bueno. Y bueno, pues esto es como, digamos, cómo se impronta el bebé, ¿no? De la historia familiar y la necesidad, evidentemente, que tiene de pertenecer, ¿no? De pertenecer a su madre, a su padre, a su familia, a su clan, a su entorno, ¿no? Entonces es como, incluso yo me acuerdo de Ray Castellino, nos decía algunas veces, es como, a veces el bebé viene como a redimir la historia familiar, ¿no? Viene como a sanar a la familia, a limpiar. Y bueno, pues es un mundo muy interesante para mí, muy fascinante, ¿no? Entender lo que puede suponer la llegada de un nuevo ser al mundo, a ese entorno y también las actitudes de cómo se le recibe, ¿no? Particularmente lo que necesitamos todos es amor y el bebé pues todavía más, ¿no? Lo que necesita es ser acogido, ser querido, eh, contacto, sobre todo con la madre, contacto piel con piel, que se sienta aceptado, con el padre también. Mira, has dicho varias cosas muy interesantes y una de ellas ha sido que es como una flor. Y realmente se puede ver a veces en diferentes experiencias cómo los niños, sobre todo cuando ya incluso andan o ya aprenden ciertas palabras, sobre todo en los rasgos faciales, que yo he conocido ciertos bebés que tenían 1 año y luego los he visto con 3 o 4, cómo de alguna manera incluso los rasgos de los ojos y de la boca van como apagándose debido a, claro, el campo de energía a través del cual están expuestos de mamá y de papá. Y cómo hay Claro. algunos otros en los que es totalmente contrario, que están todo el día súper alegres y continúan como con esa progresión. Y se puede ver realmente que son como una flor, que o sea, lo abrazan, lo aceptan y lo acogen todo. Claro, no mediante, en este caso, mediante palabras, pero sí mediante esa energía al principio. Y me ha parecido muy interesante. Mientras lo ibas contando, me imagino y digo, ostras, qué curioso, ¿no? Que cuando tienes un bebé de 2, 3, 4 meses, es verdad, no te va a responder con una frase, pero constantemente está absorbiendo, acogiendo e irradiando y extendiendo una respuesta constantemente energética. Me ha parecido increíble. Sí, 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 sí. Y además, por ejemplo, si te fijas en un bebé como más recién nacido, está con la mirada, no tiene fijada la mirada todavía, está como en el universo, ¿no? Está como en el todo. ¿Qué hago aquí? Y sí, y de alguna manera tiene que ir fijando. Por eso es muy curioso en la educación de los bebés y de los niños, cuánto dependen de la atención, cuánto necesitan la atención, porque es como con tu atención ellos se fijan digamos, ellos se estabilizan. Si tú les das atención, ellos saben quiénes son, porque tú les estás dando tu atención. Y es muy curioso cómo opera la atención, ¿no? Y cuánta necesidad de atención tienen los niños y los bebés, ¿no? Si, esto es fácil de ver, ¿no? Si ves niños jugando, están todo el rato, mírame, mírame, mamá, mírame, papá, mírame. Mira, ahora me tiro del tobogán y ahora vuelvo a tirarme, pero mírame, todo el rato es como están reclamando atención, porque de alguna manera esa atención esa atención es energía para ellos, para su aura, ¿no? Eso les permite crecer, eso les permite expandirse, ¿no? Esa atención, esa atención es amor, realmente. Atender a un bebé es amarle, darle tu atención, ¿no? Con respecto a esto que cuentas, me surge la pregunta de, obviamente, es inevitable y ya no solo el alma, sino que la conciencia ha venido, ¿no? a trabajar ciertos temas, ciertas percepciones Sí. erróneas y demás. Eso, que luego nos metemos en ese tema que hay mucha profundidad. Pero para saber un poco también, porque a mí me pica la curiosidad, porque obviamente al tener ya 29 años, pues quieras o no, en algún momento mi pareja y yo hemos Ahí pensado, se te hijos, plantea, tal, y como ¿no? que, como que surge, ¿no? Y es como,
lo que te comentaba, ¿no? Es inevitable que obviamente el alma había venido a trabajar sus temas individuales, como conciencia individual. Ahora bien, ¿cómo no generar o cómo no estar con respecto a esa atención que compartes y ser dependiente y generar esa dependencia quizás de, no del bebé, pero sí quizás como del niño ya como con 4 o 5 años? ¿Te refieres a cómo no generar Exacto. dependencia? ¿Cómo no genera como esa dependencia para que de alguna manera también se le pueda mostrar al niño que también tiene cierta independencia e individualidad de tomar sus propias decisiones? Hombre, ese es el proceso natural del niño y del bebé. O sea, el niño y el bebé, cuando está sano y atendido, cuando recibe suficiente atención, suficiente cariño, suficiente calidez, suficiente bondad, el niño ya se busca la vida. O sea, el niño lo que quiere es investigar y lo ves en un niño sano, cuando empieza a gatear ya se va a investigar el mundo. El niño lo que quiere es curiosear, investigar, pero lo que necesita básicamente es un lugar al que volver. Necesita que cuando vuelva tú le acojas, le abraces, le digas, te alegres de verle, sepa que su casa está en ti. Eso es lo que necesita, que la vuelta, que la acogida sea buena, porque entonces lo que él quiere es precisamente eso, es bebé sano va a ser curioso, va a ser movido, va a ser de investigar, o sea, no se queda quieto, no se queda con la madre ni con el padre. El bebé lo que quiere es, el niño pequeño, lo que quiere es investigar y se ve, ¿no? Un niño sano, ¡pum! Es muy movido, ¿no? Te mueve mucho, es como, y está todo el día, están corriendo todo el día, en vez de andar, corren y están como, Ok. están muy activados, ¿no? Y están curiosos y se aficionan a cosas y quieren cosas, el nivel de deseo que tiene, ¿no? Que quiero esto, quiero. Es como expresión de su vida interna, ¿no? De su vitalidad, de su curiosidad. Buenísimo. Cuando dices niño sano, si nos tuvieses que contar una historia de la forma más adecuada, útil, amorosa, como lo quieras llamar, de educar, de servir y de dar esa esencia que somos a un niño, ¿cuál sería en las diferentes etapas? Pues no sé cómo decirte, yo no soy un especialista en esto. Yo lo que sí veo en lo que estas personas que vienen a hacer la formación transmiten es fundamentalmente lo que necesitamos es acogida, cariño, amor. Esto es lo fundamental. O sea, si uno cuenta con una suficiente base de sentirse aceptado y querido, es eso en los distintos niveles, ¿no? Y luego, claro, puede haber sobreprotección, falta de protección, una referencia constante. Básicamente, una de las cosas que los niños parecen necesitar o necesitan es una relación a largo plazo, ¿no? Que no estar hoy con una familia, mañana con otra, luego tal, ahora te dejo con no sé quién, sino necesitan como vincularse con alguien y tener ahí un anclaje seguro. Hay una fuerte necesidad de seguridad, ¿no? Y de que esa seguridad está basada en el amor, en el apego, en el apego positivo, por así decirlo, ¿no? Como el apego y la vinculación. Se habla mucho de apego y de vinculación y de cómo se produce un buen apego, una buena vinculación, porque eso es la base sólida sobre la que luego uno ya quiere volar, ¿no? Y es natural que quiera volar, es decir, que hay un proceso de ser individuo, de labrarse su propio perfil, su propia vida. Y una cosa de la que se habla, de la que hablan mucho y que es muy interesante, es el tema de que el momento de la vinculación, uno de los momentos más importantes de la vinculación es justo cuando el bebé nace. O sea, una vez nacido el bebé, digamos las primeras horas, primeras 2 horas o incluso recién nacido, por ejemplo, ellos lo que hacen es, nace el bebé y directamente lo ponen desnudo sobre el vientre de la madre, también desnuda, y Ajá. permiten que el bebé vaya trepando hacia el pecho materno porque el bebé ya sabe que tiene que alimentarse y ya lo hace de manera natural. ¿Eh? Wow. Simplemente, y es su manera de contar la historia, la manera de contar su historia, en cada gesto, en cómo se da la vuelta, está indicando algo. Esto también es muy interesante, saber leer la historia que nos cuenta el bebé con los gestos, con los movimientos,
para mantener un diálogo. Yo le he visto, por ejemplo, a Ray hablar a los bebés, o sea, de una manera que era puro diálogo. O sea, era un diálogo con dos partes. Y de alguna manera, bueno, él tenía, digamos, este instinto, esta conexión, pero de alguna manera todos lo podemos desarrollar y particularmente, pues, una madre que empieza a tener su bebé recién nacido, uf, es todo apertura, es todo amor, ¿no? Y ese momento, esas primeras 2 o 3 horas, para ellos dicen que son muy importantes para vincularse, ¿no? Porque, por ejemplo, hay casos en que alejan al bebé, lo llevan a pesar, a medir, a lavar, o lo llevan al nido y está esas primeras horas separado de la madre. Y Ajá. entonces ahí hay como o sea, ahí para el bebé sí puede ser muy traumático, ¿no? Puede ser como una impronta de cuando nací me alejaron de mi entorno, me alejaron de mi madre, de mis padres, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos amigos que yo traigo favorecen mucho el nacimiento en casa, que sea natural y que el bebé esté en todo momento en contacto con la piel de la madre, que esté también con el padre y que tengan, por ejemplo, que tengan esa intimidad familiar desde el principio, que se vinculen, ¿no? Ya recién llegado, que es muy importante ese primer momento de vinculación, porque a partir de ahí, digamos, ya todo si ese momento, esa vinculación inicial va bien, es como que ahí ya va a ir, el resto puede ir en positivo, ya va a ser simplemente desarrollar eso, pero todo en positivo, ¿no? Entonces, bueno, hay miles de sutilezas, miles de cosas que yo ahora, pues, igual no podemos entrar por el contexto de que estamos hablando de ello de manera en general, pero es un campo súper rico y para los padres, las parejas que van a ser padres por primera vez, es un campo fascinante. Es como se abre un horizonte increíble de conexión, de comunicación y de crecimiento y bueno, puede ser precioso, ¿no? Claro, evidentemente, tal como estamos en esta cultura, solemos tener mucha presión del trabajo, de los horarios, hay un tiempo limitado para estar con el bebé, un permiso materno o paterno limitado, pues de unos meses, pero luego ya hay que incorporarse. En muchos casos hay que llevar el bebé a la guardería, lo cual muchas veces produce mucha culpabilidad en las madres, sobre todo, ¿no? Porque dejar con 3 meses, con 4 meses el bebé o con 6, es como que te rompe el corazón y se lo rompe también al bebé. Pero es como estamos organizados colectivamente, ¿no? Pero yo he oído a madres y a gente muy cercana a mí decir, hostia, me sentía súper culpable de dejar mi bebé, ¿no? En la guardería. Claro, claro, pensar que hace 2, 3 meses estábamos ahí unidos en este momento tan Sí. bonito y tan mágico, después de 9 meses, de todo el proceso de tenerte y todo el proceso y todos los años que hemos estado con tu padre uniéndonos para que ahora, pues obviamente en este momento de separación, pues sea transmitir eso al bebé, pues tampoco tiene que ser también de buen agrado, claro. Sí, y de hecho, por ejemplo, pues en las culturas más tribales muchas veces las madres se llevan al bebé a espalda, o sea, se lo llevan puesto, por así decirlo, por delante o por detrás, pero igual hasta que tiene bastantes meses, casi un año o incluso más de un año, se lo llevan en contacto todo el rato. Entonces ese bebé sabe quién es, sabe dónde pertenece, no tiene miedo, no se siente separado, no, o sea, es como que crece sólido, ¿no? Crece con una buena raíz y luego cuando sienta la curiosidad natural de querer salir al mundo y explorar, etcétera, lo va a hacer desde un punto de mucha más seguridad. Claro, la separación está ahí que se cuela en todos los momentos, ¿eh? La separación se cuela en todos los momentos De y si, alguna u otra manera, que si porque y se si ya tiene que ir a tenemos casar y tiene que ser adulto, que si porque lo tiene que llevar a la guardería, de alguna manera ahí está, ¿eh? Si ya tenemos el trauma ontológico, tenemos simplemente al nacer en un cuerpo, ya tenemos la ocasión perfecta de reciclar ese trauma, ¿no? Y Total. Ahora esa, estoy viendo a mi esa madre que está en separación y otro esa cuerpo. culpabilidad. Sí, sí, Total. sí. ¿Qué tendríamos que saber las personas
de manera consciente que a la hora de concebir un bebé? O sea, ¿cuál sería el proceso, ¿no? Por ir un poco fase por fase antes de tener un bebé. Cuando, pues, por ejemplo, en este caso te puedo exponer mi caso de que tengo conversaciones con mi pareja y demás, y estamos como pensando y tal. ¿Qué tendríamos que Qué saber de bien, qué manera bien. A ver, consciente a ver. para tener, en este caso, esta experiencia? Sí, a mí me parece muy fundamental simplemente tener la información de que existe este campo, de que puedes consultar con especialistas que te asesoren. Particularmente, a mí lo que me han dicho y lo que a mí me ha servido Ajá, es trabajarse la propia historia natal, ¿no? Son una parte inconsciente de nosotros, pero que está suficientemente cerca del consciente de manera que es bastante fácil de trabajar o es bastante trabajable. Entonces, trabajar qué pasó cuando yo vine al mundo, cómo estaban mis padres, cómo fue el embarazo de mi madre, cómo fue mi nacimiento. El trabajar cada uno de los padres su propia historia limpia muchas cosas del inconsciente del padre y de la madre para que luego, digamos, no queden proyectadas o no queden repetidas en, digamos, crear un campo limpio y luego también esa intención clara, ¿no? De acoger a alguien, de desearlo, para que desde el primer momento se sienta como firme en sí mismo, seguro en sí mismo, ¿no? Siempre, esto es fundamental, ¿no? Bueno, yo amigos tengo muchísimos que me han comentado a veces: "Oye, yo nací en la familia equivocada", o yo de niño me sentía que era como un pulpo en un garaje. O sea, hay muchos estados en los que pasamos de niños en los que posiblemente nuestros padres no han tenido ni el tiempo ni el conocimiento para poder comunicar más con nosotros, poder apoyarnos de manera más concreta, escucharnos. Sobre todo es súper importante escuchar, no solo las palabras, sino los gestos, el estado de ánimo. Eh, el punto uno para mí, respondiendo a tu pregunta, sería hacer el propio trabajo uno mismo, el propio trabajo perinatal. Y te voy a contar, si quieres, para ilustrarlo, mi propia experiencia. súper. Eh, yo esto me pasó como a los 48 años, así, 40 y tantos. Yo tengo esta amiga mía, que es con quien organizo estos cursos, estas formaciones. Esta amiga mía se fue a vivir a Estados Unidos, se hizo doctora en terapia perinatal. Ella era psicóloga ya, se hizo doctora en psicología Ajá. y se dedicó a este campo de los bebés, ¿no? Y es su fascinante. Bebés y familias, ¿eh? Porque no se tratan solo bebés, trabajan también con niños y familias de 5 10 años. Digamos, cualquier tipología de desorden en los niños, de problemas escolares del tipo que sea, se trabajan. Entonces, yo me informé de esto y esta gente también ofrece una modalidad que es el trabajo para adultos, o sea, hacer la terapia de uno mismo en lo Wow. que se llama talleres de entorno uterino. Entonces a mí me resonó esto. Entonces yo fui a uno de estos talleres y trabajé mi nacimiento y las circunstancias. Entonces yo tenía algunas ideas que había oído de mi familia, de mi madre, pero yo tenía un rasgo que era una especie de tristeza de fondo, ¿no? Que era una especie de... y que surgía una y otra vez en mi vida, y me lo habían dicho pues amigos o gente cercana, ¿no? Y haciendo esta terapia me di cuenta de dónde venía, ¿no? Había ocurrido que cuando mi madre estaba embarazada de mí, mi padre tuvo una crisis, estuvo internado en un psiquiátrico durante unos meses. Y entonces, claro, mi madre primero estaba sola, tenía otros cuatro hijos pequeños, yo era el quinto, posiblemente no era deseado. O sea, una situación súper difícil, ¿no? Entonces todo ese pastel emocional, toda esa imprenta emocional, me lo había vivido en la tripa de mi madre. Y entonces empecé a ver que de dónde me venía la tristeza, la angustia. Y son
tristezas o angustias inconscientes que están ahí como, es como un fondo de psique, está ahí como en el fondo de la psique, pero no lo puedes agarrar y traer aquí delante y ver lo que es, simplemente Ya. está como ahí de fondo. Y de repente fue como, ¡fum!, traerlo aquí delante y poder ver y decir, hostia, claro, con este tipo de embarazo de mi madre, con este tipo de circunstancias empezaron a cuadrarme todas las piezas, ¿no? Es como, ¡guau! Fue como, ya te digo, fue como traer eso, que era como un fondo de psique, traerlo delante, poder verlo, y a partir de ahí es como si se hubiera limpiado algo. O sea, para mí se limpió algo. Y si no es algo que llevas toda la vida contigo, tienes una angustia que no sabes dónde viene, tienes una tristeza de fondo que no sabes dónde viene. Entonces, para mí resultó transformador, fue como un antes y un después. Y no solo eso, sino que me abrió a seguir trabajando el tema perinatal, más cosas, luego en la relación con el padre también. Y de alguna manera vas viendo cómo realmente el nacer y la forma de nacer condiciona mucho lo que luego vas a ser, pero lo condiciona no de manera consciente, sino inconsciente. Digamos, te va a marcar mucho, ¿no? Va a marcar cosas de ti, pero cuando empiezas a entender tu dinámica de nacimiento, ¡pum! A veces es como cuando te hacen la carta natal en la astrología, te empiezan a encajar piezas, dices, ¡pum, pum, pum, pum! Hostia, ahora entiendo, ahora lo veo claro. Pues es algo parecido, ¿no? De repente es como te explicas a ti mismo muchas cosas, ¿no? Y entiendes cosas de tus padres, de sus circunstancias, y empiezas, digamos, también a quitarte peso, lastre de encima, ¿no? Empiezas a sentirte más ligero. Para mí, ya te digo, fue un antes y un después. Wow, Y increíble. Increíble. O sea, cómo a eh, través de ver cuál fue todo ese proceso de tú en el útero, tranquilito, relajado, ahí, simplemente sí, no, no, no no, pero haciendo nada, se puede fíjate, ver todo esto. tranquilito, relajado, no, yo tuve lo que se llama un embarazo tóxico porque mi madre estaba angustiada. Claro, claro. Entonces yo, por ejemplo, pude recordar que lo que me llegaba para mí era horrible, o sea, la sangre que me llegaba a través del cordón umbilical, yo como reaccionaba, o sea, era tóxica, era como, porque estaba cargada de emoción difícil, ¿no? De Claro. emoción de angustia, de emoción de miedo, de emoción de inseguridad, o sea, todo eso, claro, cuando tú estás en el vientre de tu madre, no hay diferencia entre tu madre y tú. Es más bien un nosotros, ¿no? Estamos tristes, estamos contentos, estamos como estemos, pero Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que ocurre a lo largo de estos 9 meses para que realmente todo eso se fije y se imprima en la conciencia del bebé? bueno, eh, lo que ocurre básicamente es que estás dentro, o sea, no hay, en el cuerpo emocional no hay una diferenciación emocional. Tú sientes lo que estamos sintiendo, como estamos. O sea, no Mm, hay un eh, yo siento con respecto al No, no, proceso que no, tengo yo que... el yo sale a partir de los 2 años, cuando empieza el bebé a decir no, o el niño pequeño empieza a decir no, empieza a formarse el individuo, pero hasta los 2 años hay fusión, Ya, y entonces es como, no hay individuación todavía, es una etapa muy temprana. Entonces todo lo que vive la madre es como lo vivimos, esto es lo que hay. Y además no hay no hay un discernimiento, no hay una racionalidad, es como el mundo es esto, el mundo es esta emoción, el mundo es claro, esta experiencia. O sea, tú eres capaz de experiencia, pero no eres capaz de discernir. Entonces, tú eres lo que es la experiencia en ese momento, tú eres la experiencia, punto, es directo. Es es un ser lo que estás siendo, lo que estás experimentando, directo. No hay distancia, todavía no has creado, digamos, un yo con una racionalidad que te pueda defender, no has creado defensas de la experiencia. Entonces estás completamente unificado con la experiencia, volcado, y todo eso se va a quedar en tu inconsciente. O sea, a medida que sí que crees un yo y crees defensas, pero todo ese ciclo que has vivido de manera directa va a ir pasando a tu inconsciente, pero está incorporado en tus músculos, en tus huesos, en tus células, es lo que encarnas, estás encarnando, es esa experiencia, es esa experiencia directa, ¿no? claro, Tú claro. eres experiencia, Una transmisión completa de todos los programas, de todas las emociones, de todos los pensamientos de todo, con de toda respecto la a lo que experimenta tu experiencia. madre.
y claro, lo que está claro es que no tienes un intelecto con el que defenderte, con el que Claro. discernir o separarte. Soy experiencia, lo que siento soy, entonces, Claro, no hay nada, es, no hay nada más allá de esto que estoy no. sintiendo ahora mismo. Y esto incluso, mira, si voy a hacer una pequeña digresión hacia otro tema que es muy clave, que yo he estado trabajando mucho ahora, que me fascina, que es el tema del gemelo. No sé si has oído hablar que muchos embarazos son de gemelos y es fácil que se pierda uno de los gemelos en algún momento, ¿no? Quizá en el primer mes, a veces las mujeres tienen sangrado y creo que se estima unos 15% por ahí de embarazos que son de gemelos y en algún Wow. momento se pierde, ¿no? Se Madre pierde mía. uno de los gemelos. Pero para el gemelo que permanece, para el gemelo vivo, ese gemelo con ese gemelo estaba en un estado de unidad total, de fusión total y de compleción, de sentirse completo con el otro. Entonces es una pérdida, es como puede ser como un trauma muy duro perder a tu gemelo, porque es como que se llevan parte de ti. Tú todavía no estás separado psicológicamente, estás en un estado de fusión y de plenitud con ese otro. Y el otro, digamos, desencarna, se muere, la mujer tiene un sangrado y puede ser a las pocas semanas de la concepción, o sea, o al mes o 2 meses, o sea, que propiamente ni siquiera el embrión se ha desarrollado mucho, es muy pequeñito todavía y a veces, bueno, se dice que se encuentran pequeñísimos embriones, incluso que nacen, cuando nace el niño, lleva pegado este gemelo fallecido, etcétera. Entonces, ahí hay, a nivel psíquico, hay también algo muy, muy clave y es que los seres humanos nos quedamos como con la impronta de esa relación de unidad perfecta con alguien, ¿no? Y posteriormente es como que vamos a buscar, porque eso se ha quedado en el fondo de psique, vamos a buscar esa unión perfecta con alguien. Pero claro, nuestras parejas es difícil que tengamos una unión perfecta. Entonces estamos buscando a nuestro gemelo, esa unión perfecta en las parejas. Y es muy curioso porque cuando hicimos digamos, el seminario específico sobre el gemelo y todo esto, hubo varias personas que dijeron, A mí me cambió la vida entender el tema del gemelo porque me di cuenta de que una pareja es un diferente, no es un gemelo. Claro. Entonces no voy a buscar, no voy a buscarme a mí en el otro, voy a comunicar con el diferente que viene de otro sitio que es distinto y voy a hacer sitio para abrirme a otro. No voy a buscarme a mí mismo, mi gemelo en el otro. Pero claro, esa identidad de almas original del gemelo queda como profundamente improntada por ejemplo, en mi opinión, lo que da lugar pues a todo el tema de las almas gemelas, de buscar al que es como tú, a- La llama toda esa triina y todo ese tipo de mitología cosas, ¿no? del alma gemela y de la unión perfecta, o sea, todo eso del amor total, todo eso tiene que ver, es como en muchos casos, una etapa que se ha vivido, pero que queda el anhelo de eso y inconscientemente vamos buscando eso. Cuando entiendo, bueno, pues yo quizá tuve un gemelo, tuve esta unión perfecta, pero ahora no voy a buscar eso. Ahora estoy aquí, soy un adulto y voy a buscar una pareja, una mujer, un hombre que es distinto. Es el otro, no es yo. Y ahí cambia algo, ¿no? Ya no exiges inconscientemente a tu pareja que te entienda, o sea, que tenga casi una comunicación telepática Y que contigo. sea de una manera Te específica. diferencias de tu gemelo, te diferencias en una parte de tu psique te diferencias de esa memoria gemelar. Y puedes buscar al diferente o puedes conectar y establecer contacto con el diferente. Es algo fascinante para mí, porque de nuevo, en mi caso, para mí ha supuesto también un cambio importante, ¿no? Es cómo acercarme al diferente, cómo ir no buscándome a mí mismo, sino buscando al otro, ¿no? Y queriendo saber del otro y queriendo conocer a otro que sé que es distinto.
Totalmente, totalmente buenísimo. Al final creo que hay muchas veces esa división mental de constantemente como, bueno, como no hay, como solo me relaciono conmigo mismo a través de los demás, es como querer buscar partes de ti que uno primero tiene que ver y darse cuenta de que no somos eso que estamos viendo en la otra persona, sino que hay como esa diferencia y esa dicotomía y esa división mental. Pero no, no, todo el rato parece que hay un yo, todo el rato ansiando y anhelando esa conexión y ese amor y esa aceptación con respecto a el otro, pero es como, no, 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 no tiene nada que ver con respecto al otro. Entonces a veces la mente es como que se lía mucho y creo que a veces el ego espiritual se mete mucho, ¿no? Como todos somos uno, como todo es amor infinito, es como, no, no, tenemos que darnos cuenta de que tu mente no entiende todavía la frase de todos somos uno, todos somos amor infinito y formamos parte del Hijo de Dios, sino que tenemos que ver y darnos cuenta de esa dualidad y de esa separación y desde ahí comprender la unión que tiene, pero primariamente verlo desde la separación. Entonces, Sí, sí, o sea, es como darse espacio para decir, no, bueno, yo ahora estoy aquí, me voy a acercar, sí que puedo llegar a esa identidad con el otro, claro, pero es algo a lo que tengo que llegar. exacto, Y llegaré en la medida que me desnude de mí mismo, de mis condicionamientos, de mis exigencias, o sea, me tengo que desnudar de mí para llegar a aquello de mí que es lo mismo que es el otro. Y de alguna manera el otro también tiene que querer desnudarse para que podamos encontrarnos en lo que es común. Y lo que es común no es la personalidad, es algo que por definición vibra mucho más alto. Donde me encuentro con el otro es en algo que y es mucho más abstracto, no son mis condiciones ni son mis características como personalidad, son lo que queda de mí cuando me he desnudado de casi todo y estoy en un estado más abierto, más luminoso, más amoroso. Y es ahí donde puedo coincidir. Si yo intento imponer mis características, me quedo en una vibración más baja, me quedo en mi personalidad. Entonces es un proceso como de desnudamiento también, ¿no? Como esa atracción que sentimos a la unión requiere que vayamos quitándonos capas, ¿no? Como de cebolla. total, total. Por eso ahí el ego se mete enseguida con busca, pero no hay. Es porque entre una cosa y la otra es como, a ver, entre una cosa y la otra, como con qué me quedo, como qué elijo. Y es como no es ni una cosa ni la otra, sino simplemente la fusión y la unión de la misma, ¿no? Sí, Me sí, y gustaría además ir. fíjate en lo que dices, es que es muy bueno, porque el ego siempre es que elijo fuera, pero el trabajo es, voy a mirar a mi En ego, o sea, reversa. el trabajo es volverme a mí y decir, ¿qué está haciendo mi ego? ¿Qué está haciendo mi ego para darme cuenta de que es precisamente, o sea, No, hombre, no, es pero eso de de lo que me señalarse a sí quiero, mismo, eso de darse des- cuenta de que soy yo, no, no, no va, no de va. lo que me quiero deshacer es de mi ego, Claro. no del otro. Totalmente, totalmente. Vamos a ir a la parte esta que has compartido antes, más energética, más de alma, porque en ciertas ocasiones, por muchos he sabido que como que el alma es esa parte energética que ha venido y ha elegido a trabajar ciertas cosas. ¿En qué momento el alma aterriza y elige? No sé si esto será de la manera adecuada, porque por eso te lo pregunto, ¿no? En el que, dicho de una manera comprensible, como que escriben un contrato, las percepciones o errores a trabajar, elige ser hombre, elige ser mujer, esta etnia, nacer en esta familia, en este contexto, con esta franja económica. ¿En qué momento elegimos todo eso a nivel álmico? Y cómo eso luego lo llevamos a que el alma aterriza en determinado momento en el cuerpo de la madre para decir, vale, ya estoy aquí de manera energética, ya he llegado. Hombre, yo creo que desde aquí, desde nuestra percepción, con todos los filtros y limitaciones que tenemos, tendemos a proyectar que lo que ocurre allí es igual que lo que ocurre aquí. Y lo primero que tendríamos que ver es lo que ocurre en un ámbito abstracto, no está sujeto al espacio-tiempo como al cuándo, o sea, o está sujeto al cuándo, pero de otra manera. Entonces, quizá un primer paso es darnos cuenta de todos los filtros que tenemos interpretativos, porque sin darnos cuenta vamos a intentar proyectar lo que tenemos aquí en otro plano o en otro nivel, y en ese otro plano o en ese nivel las cosas no son así. Digamos, funcionan. Yo personalmente lo que sospecho es que y esto, digamos, está en distintas tradiciones también, funcionamos en grupos de almas y hay un proceso como de sucesivos trabajos de perfeccionamiento, etcétera,
Y si, por ejemplo, prestamos atención a lo que dice el curso lo que dice es, todo ya está filmado, todo ya ha pasado, todo ya está vivido. Son como cintas de cassette que, que simplemente es como cuál te pones. Entonces, la cuestión es como darnos cuenta en cada etapa qué hemos venido a hacer o qué hemos venido a desarrollar. Y lo que el alma le impulsa a uno, normalmente uno lo sabe. Uno sabe si desde pequeño tiene una cierta tendencia a buscar una cosa, a buscar otra, eh, a vivir, a dedicar esta vida a una cosa o a otra, lo que va a hacer, lo que no va a hacer. Yo creo que esto es intrínseco, esto es innato. Y yo qué sé, por ejemplo, en mi caso, para mí era intuitivo desde niño. O sea, yo desde niño ya sabía cosas que quería hacer, cosas que no quería hacer, ya tenía intuiciones de lo que iba a vivir cuando era mayor, cuando fuera mayor. Entonces, ¿cómo se manifiesta el alma? Pues es de maneras muy distintas, ¿no? Generalmente también hay tradiciones que dicen, por ejemplo, que hasta los 7 años en el desarrollo se desarrolla el cuerpo físico, ¿no? Cuando ves a los niños jugar a los 6, a los 7 años, juegan a muerte, o sea, juegan, están coordinando su cuerpo físico y juegan como si les va la vida realmente, porque están en esa labor de coordinar el físico. A partir de los 10, 12 hasta los 14, es el afloramiento del emocional, ¿no? Y ahí, por ejemplo, es cuando, por ejemplo, la historia de Romeo y Julieta, en la historia original, Romeo y Julieta son muy jóvenes, tienen 11, 13 años por ahí, o sea, no tienen 18 años. Es el primer despertar de la emoción, del cuerpo emocional, que supuestamente se completa hacia los 14 años, ¿no? Entonces es como los primeros enamoramientos, que uno lo tiene pues en primero o en segundo de bachiller, pero Sí, sí, sí. que es un amor muy platónico, muy puro, porque es como el primer despertar, ¿no? De la primera recuperación de la emoción, cuando despierta la emoción, ¿no? Y también se suele decir que el cuerpo, que la mente, el cuerpo intelectual, se despliega hacia los 21 años, ¿no? Y luego ya siguiendo ciclos de 7 años, los 28, los treinta y Los cinco, famosos digamos. septenios. Sí, esto es una manera de leerlo, una manera de verlo. Ahora, luego, personalmente, cada uno pues puede tener sus claridades o sus intuiciones y generalmente desde dentro ya te viene una tendencia, ¿no? Una tendencia hacia algo, ¿no? Me llama esto, me llama lo otro. A mí, por ejemplo, la espiritualidad me llamaba con 4, con 5, con 6 años. O sea, sin uso de razón yo ya, ¡pum! Y ya me llamaba muchísimo. O sea, es como, y ya sabía lo que iba a hacer, lo que quería hacer. eh, bueno, y hay gente que se le despierta más tarde, o sea, pero eso, por eso digo que eso es muy personal, ¿no? Como el alma le habla a uno, como los tipos de impulsos, los tipos de sincronicidades que luego las casualidades significativas que ocurren en tu vida, que conoces a alguien que de repente te abre un horizonte distinto, ¿no? Cuando eres adolescente o tal, o cuando eres joven de repente tienes una experiencia que, boom, te abre un mundo, ¿no? Y dices, por aquí. Total, Y de total. alguna manera te va guiando, ¿no? Te Creo va que uno tiene que abriendo y estar te va lo guiando. suficientemente abierto mentalmente o espiritualmente como para darse cuenta de todo eso. A mí, por ejemplo, cuando hice ese proceso del pasado, me vino muy bien hacerme las determinadas preguntas a la contra, como a la negativa, de ¿por qué te echaban, en qué te echaban mucho la bronca cuando eras pequeño? ¿Qué te decían que no harías y te prohibían en tu adolescencia? Y a través como de esa negativa de preguntas era como que se revelaba algo que aparentemente para la sociedad, para el sistema, para lo educativo era malo o negativo, y es como, mira. Joder, si aparentemente en este contexto no era del todo positivo, pero luego realmente era como algo innato en mí, era algo intrínseco, Claro, algo que tú claro, venías a claro. desarrollar y que, bueno, pues por el contexto que tú también elegiste, por las heridas emocionales que viniste como alma a representar aquí, pues parecía que no era del todo apto. Y es como a través de esa negación, o como tú compartes de esa inspiración o de intuición, se puede realmente ver cuál es un poco el camino. Lo que pasa es que, claro, tienes que estar dispuesto a tener esa voluntad de querer ver tanto
una cosa como la otra. Porque como bien sabemos, tanto en una como en la otra hay emociones. Y a veces esas emociones pues no nos recuerdan experiencias del todo positivas o del todo agradables de manera genérica, ¿no? Porque a veces tú y yo hemos hablado de, wow, yo tuve como esa intuición o siempre he tenido como tal. Y yo digo, yo te he escuchado como diciendo, sí, joder, pues será para ti, porque yo vivía unas experiencias de mierda de cojones. Entonces, claro, siempre hay, de alguna u otra manera, hay como esas emociones y recuerdos. Sí, 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 pero para mí también es lo que dices, ¿no? Hay gente que lo vive igual como una intuición que le viene, hay Ajá, gente que lo vive como una resistencia, ¿a qué me he resistido? ¿O a qué me he rebelado? Mis rebeliones, ¿no? Yo no aguanto tal cosa, es como, es un principio, puede ser un principio ético, o sea, yo no paso por esto, ¿no? Y es algo que uno tiene muy claro por dentro, yo no pasaré por aquí, esto para nada. O sea, totalmente. eso también es una directriz, eso también te está diciendo algo. Esto es como, es algo como para escucharlo dentro de uno, ¿no? Ujú, totalmente. Con respecto al tema del siguiente proceso, que sería a nivel de cuando ya el bebé ha nacido, ¿qué sería lo que, o cuál sería la manera de comprender y de llevar al entendimiento como padres primerizos este proceso de ya somos padres, ya bienvenido a la vida, ya somos padres, el bebé ya está aquí? ¿Cuál sería ese momento o esa manera de llevar a cabo esa educación consciente, cuando ya el bebé ya está aquí, cuando ya tiene, pues eso, horas, minutos? Hombre, ahí hay muchísimas tendencias, ¿no? Ahora me viene, por ejemplo, una cosa que hacía, que me enseñó una persona de muy elevada vibración espiritual, que yo respeto mucho. Ella decía, por ejemplo, que a sus hijos, durante 2 meses, los mantenía, no permitía prácticamente que los viese casi nadie, y los tenía en penumbra, y es como que los dejaba que acabaran de aterrizar. Es como que su Wow. espíritu, que su alma acabara de aterrizar en el cuerpo Sí. y que no, o sea, que no lo cogieran los parientes, se los pasasen de uno a otro, sino, claro, ahí ya se abre un mundo de posibilidades y de variedades y de cosas que gente hace, que gente no hace. Hay muchísimas disciplinas, muchos métodos, entonces yo tampoco soy un especialista de estos métodos, pero lo que sí a mí me ha impregnado con el método Castellino es un poco esa limpieza previa de los propios contenidos de uno para no repetirlos en el bebé, para no proyectarlos inconscientemente en el bebé, hacer el campo lo más libre posible y yo doy mucha importancia a la escucha, ¿no? Cuando yo he visto este tema de es posible dialogar con cualquier ser, o sea, tú dialogas con un perro, ¿no? No dialogas con Ujú. palabras, pero dialogas con acercamiento, con contactos, con caricias, con llamadas. O sea, una manera de decir, bueno, aquí lo importante es comunicar, que entre yo y este ser haya una comunicación, que nos entendamos, que cada uno pueda expresar cómo está. Esa atención a la comunicación, yo creo que es lo que forma el entorno, un entorno muy válido para crecer. Y luego la vida misma pues te va a indicar cosas, tus amigos, otras parejas con las que los niños, la escuela, otros padres, te van a indicar mil cosas, mil historias que puedes aprender. Si estás abierto a aprender y estás abierto a comunicar, yo creo que esa actitud es lo fundamental. Lo fundamental es una actitud, no recetas concretas, porque las recetas hay mucha información ahí fuera, se lo puedes preguntar a la inteligencia artificial, puedes leer muchos libros, puedes coincidir, pues, hay muchos tipos de terapias, si ves que hay algún problema puedes acudir, pero lo que sí me parece importante es primero tener la información, que hay especialistas en este campo a los que puedes acudir tanto antes de empezar el proceso como en medio del proceso, como si encuentras dificultades y que merece la pena crear ese ambiente óptimo y que siempre es posible reparar los problemas, las actitudes deficientes, tanto los adultos como los bebés, siempre es posible reparar. Y para mí esa es la información que es fundamental. La actitud, la comunicación, la apertura y la capacidad, la posibilidad de reparar cualquier error, cualquier cosa que se sienta mal, ¿no?
Quiero que profundicemos un poco en esa palabra tan bonita que has dicho con reparar. Imagínate que yo me he encontrado en esta entrevista o he contactado contigo y mi bebé tiene 3 meses. Y sí que es verdad que durante la parte del embarazo e incluso la concepción, pues no ha sido del todo, vamos a decirlo, consciente, amoroso y óptimo. ¿Qué es esto de reparar? O sea, ¿cómo podría después de, coño, todo el proceso que he vivido? Ya he tenido, he concebido el bebé, pasado el embarazo, mi bebé tiene 2, 3 meses. ¿Cómo se daría ese proceso de reparación y para que de Pues manera consciente? dentro de este método de Castellino, lo que hacen los terapeutas es reciben a la familia y entonces ya básicamente hay 5 principios, que luego son 8, en realidad son 8 principios que se enseñan a las familias para crear este ambiente de sintonía y de comunicación. Son unos principios muy fáciles de aprender y son principios que hay que llevar a la vida familiar y al contacto con el bebé. Y entonces, basados en esos principios y sobre todo en la escucha y en contar la historia, en que el bebé pueda contar la historia, en que los padres cuenten su historia, el proceso de contar la historia ya es terapéutico. Y el proceso de confesar, bueno, pues yo no estuve suficientemente atento o yo me perdí el nacimiento de mi hijo, si lo dice un padre, por ejemplo, porque estaba de viaje o pasó tal y me sentí mal, me sentí culpable. El expresar eso al bebé, el expresar eso a la pareja, es terapia, es todo Wow. lo que le haga a la persona sentirse bien y eso es contar la historia. La terapia, una gran base es contar la historia y reconciliarse con los errores que uno ha cometido y de algún modo pedir perdón, sentirse perdonado o ofrecer perdón y reparar. Eso es reparar. Entonces, los bebés son muy magnánimos, son muy amables, son muy abiertos, o sea, entienden mucho los errores ¿Dirías que y se consuela, o sea, los ves a veces, ¿no? Cuando nosotros vemos muchísimos vídeos de casos de actuaciones de terapia con familias, con bebés, y normalmente ves esto, ¿no? Que los bebés son muy magnánimos, son muy acomodaticios, ¿no? De los errores de los adultos. ¿Dirías que la frase que se comparte, que todos los bebés, o sea, todos, a la hora o 2 horas o 3 horas o incluso 2 semanas de nacer, son todos puros, alegría, un lienzo en blanco, energía infinita, amor incondicional? ¿O sí que es verdad que quizás haya, bueno, ciertas almas encarnadas en un cuerpo que tienen ya cierta densidad y que, como también compartía el doctor David Hawkins, ya nacen en un nivel de conciencia quizás por debajo de 200? ¿O que no? ¿O que son todos lienzos en blanco, energía infinita, amor infinito? Mm, es que más que, claro, nosotros atribuimos palabras, amor, apertura a un estado. Y el estado es el que es. El estado, yo lo que he visto es apertura, es como un estado. Entonces, más que amor infinito, yo tengo la sensación de que reflejan lo que tú das. O sea, Ajá. si tú das amor, reflejan amor. Si tú reflejas enfado, ¡pum! También van a reflejar. O sea, es más como un lienzo en blanco, ¿no? Y entonces en función del ambiente, o sea, porque no están diferenciados. Es como un espejo, como un lienzo en blanco que te refleja, bueno, ¿qué das? Eso que das es lo que queda reflejado. Ya, ya, ya. Entonces, lo que pasa que sí hay como un ambiente precioso de inocencia. Yo es lo que he visto. O sea, lo que he visto es una sensación de muchísima inocencia, ¿no? Muchísima... y esa inocencia produce una enorme ternura, que es lo que vincula con el bebé, ¿no? Esta completa inocencia, ¿no? Y con respecto a eso, no hay nada mejor que preguntar a las madres, ¿no? Las madres te van a decir lo que... Incluso hay madres que dicen como que es un contacto con lo divino, ¿no? Esa inocencia es divina. Entonces eso ya son experiencias subjetivas y todo lo subjetivo es respetable, es para respetarlo, ¿no? Pero sí, normalmente yo diría que lo que se ve es más como inocencia y como que se refleja lo que tú pones, te viene reflejado, ¿no? Entonces, si tú das mucho amor, te va a volver Claro, muchísimo. porque el reflejo es totalmente transparente, nunca mejor dicho. Exacto, Es exacto. tan Yo, transparente, yo, es yo diría, es tan cristalino que te es, va a reflejar inmediatamente lo que tú estás dando. es mucha transparencia
Y luego, evidentemente, también hay que entender que tiene memorias ya, un bebé incluso ya tiene memorias, no son memorias cerebrales, racionales, conscientes, sino son memorias somáticas, son memorias, son como grabaciones en el cuerpo. ¿Eh? Entonces, en la medida que tú le reflejas al bebé, ay, veo que pones cara como de dolor, o sea, en la medida que tú le reflejas, es como que él se siente visto, pero no es un yo, él es como, es más bien como un campo de conciencia, ¿no? No hay un yo todavía, pero la conciencia sí que, si tú le hablas a la conciencia entiende. Claro, claro, claro. Lo que no tiene un yo todavía, no tiene un yo separado. Pero en la medida que tú comunicas, que tú cuentas, que tú abarcas, que tú acoges, eso está en el campo. Entonces, ese Claro. campo lo recibe así. Claro, pues no es tanto lo que dices, sino la energía que estás La irradiando energía, exacto. Esto que respecto a... decíamos antes, ¿no? Tú a un perro no entiende lo que le dices, pero tu energía la lee impecablemente. A Claro, un claro, gato, claro. O en la cualquier naturaleza mismo, animal, cuando ¿no? te sientes como muy bien, muy limpio, muy abundante, es como, claro, los árboles no te van a contestar porque le digas, ¡guau! Mañana tengo un concierto de rock. Es como, claro, porque hablan todo en campo energético, en campo vibracional. Pero sí que hay como un reflejo, ¿no? Lo que tú Claro, emites, hay como hay un, vale, sí, sí, hay como una acogida de lo que tú emites, ¿no? Y cuando estás más contraído, o enfadado o iracundo, también hay como una contracción. O sea, estos movimientos energéticos básicos de expansión, contracción, esto sí es muy universal, ¿no? Se, está se bueno. puede, se puede entender así. Bueno, Miguel, me gustaría terminar con dos preguntas. Una de ellas es con respecto a el tema de o qué se comparte, ¿no? Con respecto a este método que dices, llevar a los bebés a incluirnos en el sistema tradicional de educación o tirar por otras vías de educación. Porque, claro, al final ten en cuenta que muy probablemente las parejas que quizás acudan a este tipo bueno, de talleres de conciencia, de llevar una limpieza psíquica con respecto a su bebé, llevarlos al sistema tradicional o llevarlos por otra vía, o ¿qué opinas con respecto a esto? Yo creo que es una decisión muy de la familia, muy de los padres. Entonces yo podría reflejar mis preferencias, pero como de hecho yo no tengo hijos, no he ejercido preferencias, entonces no, simplemente respeto o sea, no, yo creo que no importa tanto el método como las actitudes. Eh, en un método, uno puede ser un talibán de un método o Ajá. de un método de otro método. Pero para mí lo importante es como la actitud. Si eres alguien de mente abierta, si no eres muy talibán de lo tuyo, muy fundamentalista de algo y puedes dejar elección, para mí eso es lo importante, crear ese campo de libertad, un campo de elección de los principios estos que hemos comentado antes, que es lo que se enseña, ¿no? Los principios son muy bellos, son el principio de bienvenida, en principio dar la bienvenida a la familia tal como venga, al bebé tal como venga, a los padres tal como vengan. Ese es el primer principio. El primer principio es la bienvenida. El segundo principio es el principio de apoyo mutuo y cooperación. Para desarrollar este método de terapia hace falta que el consenso de apoyo mutuo y cooperación esté sobre la mesa, porque esto es algo que a veces se da por supuesto, que vamos a cooperar, pero no, aquí es explícito, hemos venido a cooperar. Y si no quieres cooperar, entonces no podemos hacer terapia. Si quieres cooperar, entonces sí. Es un principio explícito en este método. Luego está el principio de autocuidado, de cuidar de uno mismo, de tener la autonomía de comer cuando uno necesita comer, dormir si necesita descansar, tener una autonomía y cuidar, autocuidado. Y como este hay varios principios, ¿no? Hay el principio de confidencialidad, por ejemplo, para que el intercambio sea seguro. Lo que ha ocurrido en esa sesión se queda en la sesión y no se da, por supuesto, que hay permiso para contarlo a terceros, al revés. Lo que se da, por supuesto, es esto se queda aquí. Es como Las Vegas. Lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas.
Entonces, bueno, pues hay una colección de 8 principios muy humanistas, muy amables, que permiten el principio de escucha, el principio de atender al otro, ¿no? De abrirse al otro, el principio de atención, ¿no? Uno de los principios, de hecho, se llama el principio de toque y atención. Es decir, dedicar la atención conscientemente de manera que cuando retiras la atención le informas al otro, voy a retirar la atención. Wow, Y lo mismo con el bebé. ¿Eh? Cuando estás hablando con el bebé, cuando estás atendiendo al bebé, le dices al bebé, ahora voy a retirar mi atención. Antes de retirarla, avisas, voy a retirar mi atención y entonces retires la atención. buenísimo, qué bueno. Entonces, bueno, pues es aprender a crear un entorno donde se puede crecer. Y luego ya la vida traerá las cosas. Digamos, más que elegir una cosa u otra a priori, la vida sale al encuentro de la gente, ¿no? Es curioso, ¿no? Yo tengo la sensación, o sea, si mirando atrás en la vida, todo parece estar hilado, ¿no? Todo parece estar, el guión está escrito, que dice el curso, ¿no? Todo el guión ya te va llevando la vida, ¿no? No tienes tampoco que preocuparte demasiado, porque además cuando vengan las elecciones, posiblemente las vas a reconocer, ¿no? Pues está claro que ahora es por aquí, o está claro que ahora es por allí, o que voy a estudiar esto, o que voy a hacer esta formación, o que me voy a dedicar a esto, o que voy a ser, yo qué sé, escalador, o que voy a ser surfista, porque es lo que me tira, es lo que me llama. O sea, hay muchas elecciones que ya van a venir natural. Quizá como fondo de la cuestión, la capacidad de desarrollar una confianza en la vida, ¿no? La capacidad de confiar en uno mismo y confiar en la vida. Esto sí es importante, ¿no? Más que tener una actitud de miedo y de precaución y de cierre, aprender a tener una actitud de confío en que voy a ser llevado, confío en las personas con las que estoy, confío en que las cosas se van a desplegar como deben, etcétera. El primer Una principio actitud del de, curso, de la confianza. confianza de todo, en La todo, ¿no? confianza. Una confianza de fondo, cultivar más bien la confianza. Qué importante es la confianza. Bueno, la verdad es que Es sí. clave, es Es clave, es vital, es clave. vital, es vital. Y por último, Miguel, una pregunta curiosa. Si tuvieses enfrente a Miguel cuando tenía 2, 3 años, ¿qué le dirías? Ya que hablamos, ¿no? Del perinatal, de los niños pequeñitos, ¿Qué le ¿qué le diría? dirías a Miguel de 2, 3 años? Ahí con esa carilla de, va, tal, aquí estoy, tal. Yo le diría, tómatelo tranqui. Tómatelo tranqui. No sientas culpa por tus decisiones, no tengas miedo, confía en ti. Eso es lo principal. Qué bueno, grandes, grandes palabras, sabias palabras y cómo realmente alguien como tú, después de toda la trayectoria, todas las experiencias, todos los viajes, todas las movidas que has hecho, algo tan simple como esas palabras, cómo realmente puede transformar la vida. O sea, oye, no tengas miedo por esa parte negativa, confía en ti mismo y Confía, tómatelo relajado, continúa por el camino, ¿sabes? No, sí, no, no siempre, stress, siempre, no stress. siempre te vas a tener a ti, siempre vas a vivir contigo. Si puedes desplegar una buena relación contigo mismo, eso es fundamental. Siempre vas a estar contigo. Desde ahora hasta el momento de la muerte vas a estar contigo. Estate bien contigo. Totalmente, mano. Bueno, muchísimas gracias, hermano, por traer este temazo, estas sabias palabras. Y me gustaría saber dónde podríamos encontrar la conexión contigo con respecto a estas formaciones, por si alguno le ha llamado y le ha suscitado curiosidad. Bueno, se pueden poner en contacto conmigo directamente. Si quieres, cuelga mi teléfono Ok. y si alguien está interesado bien en abrirse a la terapia o en recibir más información, yo no la hago, yo no hago esta terapia. Yo simplemente organizo a la gente que viene, pero ya hay bastantes personas aquí formadas. Hay dos, ahora enseguida va a haber 3 generaciones de terapeutas. Lo que pasa que también es verdad que nosotros acogemos a gente de todo el mundo. Hay gente, nosotros en la formación tenemos a gente de Tailandia, de toda Europa, de Damn. Rumanía, de Alemania, de Holanda, de Inglaterra, de Estados Unidos.
de México, o sea, viene gente de todo el mundo a hacer esta formación Es porque es una esencial. formación en presencial, sí, sí. Se da énfasis en lo presencial porque al ser un tema energético, hay que aprender a leer la energía, ¿no? Claro, Porque de hecho luego en consulta vas a tener a personas reales con energías, ¿no? Y de algún modo uno de los aprendizajes importantes es aprender a leer las energías de la gente, ¿no? qué bueno, qué bueno. Buenísimo. Vale, pues me Sí, encargaré de que así sea, por si acaso alguna persona que pueda ver esto se sí, sienta. sí, yo he encantado que se pongan en contacto directamente conmigo y tanto para digamos, referirles a terapeutas para informarles de la información, pues Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues ya sabéis, ahí en la descripción dejo todos los datos de Miguel, por si acaso os ha suscitado curiosidad más sobre lo que es esta terapia perinatal y este método. Hermano, muchísimas gracias nuevamente por este instante, por este momento de muchas sabiduría, de gracias, Imanol. conciencia. Gracias por Muchas compartir gracias. y por esta oportunidad. Y gracias también a todos los que nos oigan y nos vean. Nos vemos próximamente, hermano. Que vaya bien el día. Nos Bendiciones. vemos. Gracias. Chao. Gracias, Imanol. Chao.